donde realmente los poderes son omnímodos. Quien decide todo es el presidente del Congreso. Hay una junta directiva, pero que ni a veces la misma junta directiva conoce cuál es la agenda que se va a tratar. Eso porque ellos mismos, los mismos directivos han dicho que no la conocen, mucho menos el Pleno, que es el resto de los diputados y diputadas. De manera antojadiza también el presidente del Congreso tiene facultades para poder manejar el presupuesto, para poder asignar fondos, para poder incorporar diputados suplentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo me recuerdo que nosotros cuando estuvimos ahí en el Congreso presentamos en 2 oportunidades cambios al reglamento del Congreso. Ahora se habla de una ley orgánica. Pues ojalá que el enfoque de esa ley orgánica, porque el problema no es que sea reglamento o ley, sino que el enfoque de esa ley orgánica realmente vaya orientada a combatir esos poderes omnímodos que existen ahí, esa, podríamos decir, falta de capacidad del mismo resto de los diputados de poder darse cuenta cómo se están utilizando los fondos, no hay una rendición de cuentas permanente, las asignaciones que se dan a los diputados se hacen de forma que si responden a los intereses de quien está a la cabeza del Congreso, son apoyados, y si no, no. Entonces, ojalá que todas estas cuestiones realmente se regulen en la nueva ley orgánica y que se superen una serie de problemas que hay en el actual reglamento. ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, que se rotara, que sea anual el presidente del Congreso y que se rote en los diferentes partidos políticos por un año? Bueno, yo pienso que no debería ser una rotación así mecánica, porque eso también es un poco arriesgado, sino que debería ser una rotación considerando los méritos y considerando también la trayectoria de los diputados y las diputadas del Congreso Nacional de la República, porque si no se convierte en una cosa mecánica y es bastante arriesgado que solo porque le toca a un partido X vaya a dirigir el Congreso a alguien que no tenga la capacidad y los méritos suficientes. Entonces en eso de las rotaciones habría que tener cuidado. Luego me parece que la Junta Directiva tiene que tener un rol de formar un equipo con el presidente del Congreso, que hasta el momento, por lo menos en los 3 periodos que yo estuve, no sé, del compañero Olman, y ahora se siente que realmente no es una junta directiva, no es un cuerpo colegiado. No, lo mismo, yo he conversado con varios de ellos que están en la junta directiva, y le digo, ¿es cierto que se va a tratar otra cosa? A saber, nosotros no sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la misma directiva, que es la que supuestamente debería de orientar el trabajo legislativo, ignora cuáles son los temas a tratar, entonces definitivamente ¿qué podemos esperar del resto del Pleno del Congreso? Sí, su opinión sobre esto, y es muy cierto, igual por ejemplo hay creo que 3 o 4 vicepresidentes, y bueno, la Junta Directiva se nutre bastante, pero al final siempre predomina la figura del presidente. No, yo coincido totalmente con Doris, es más, lo que está exponiendo Doris es más que todo un testimonio, no es una opinión, sino es un testimonio de los 3 periodos que estuvo, en los cuales yo compartí con ella precisamente esos tiempos. El Congreso reviste en su modo de operar las características que le imprime el presidente. Ese es el problema. Cuando hemos tenido presidentes del Congreso que son abiertos, que permiten la participación, que escuchan, que son respetuosos, entonces usted tendrá un Congreso participativo, un Congreso que aporta, un Congreso que se da a respetar porque respeta. Pero cuando usted tiene un presidente autoritario, un presidente que manipula, un presidente que anda detrás de otros objetivos que no son necesariamente los de legislar, que es para lo cual fue electo, pues los diputados no son electos para otra cosa más que para legislar. De un tiempo para acá se adoptó la modalidad de que los diputados entran en campaña política desde el primer año que están ahí. ¿Y cómo entran en campaña política? Por medio de los subsidios. O sea, se les asignan cantidades a los diputados para que se supone que hagan proyectos, pero los proyectos también tienen características, dependiendo de la naturaleza del político, del diputado, dependiendo de su alto grado de conciencia en cuanto a su responsabilidad con el pueblo, así los proyectos se encaminan a hacer obras
concretas, que funcionan, que producen, y hay otros que son nada más barnizaditos para dar buena fotografía en los medios de comunicación y un comentario favorable de alguna prensa que está ahí arrimada al diputado. Entonces se distorsiona totalmente la función del diputado y usted se pregunta a veces por qué hay una mora legislativa tan grande, por qué Honduras tiene una producción enorme de leyes, enorme, porque la verdad es que tenemos más posiblemente demasiados decretos y demasiadas leyes. ¿Y por qué no simplificamos? Y sin embargo tenemos leyes que son del siglo XIX. Imagínense usted, le pongo un ejemplo de un proyecto que yo particularmente abracé con alguna gente muy experimentada. En Honduras no hay una ley de pesas y medidas. La ley que está en una leycita pequeña es de 1896, creo yo, por los 1800, antes de entrar al siglo XX, no estoy hablando del XXI ahorita. Es una ley que es más vieja que el Olimpia, una vieja más vieja que el Olimpia. Entonces, ¿qué ocurre? Se quedan aquí de la Constitución, que apenas tiene 32 años. Usted tiene una enjambre de disposiciones en cuanto a pesas y medidas. Aquí se utilizan pulgadas. Los albañiles miden en pulgadas, pero al mismo tiempo convierten a centímetros. Los ingenieros hablan en metros. Los caficultores hablan en latas. La gente habla en libras, después hablan en kilos. Se habla en yardas, se habla en varas, se habla en metros cuadrados. Es un lío terrible. ¿Cómo nos entendemos nosotros? No nos entendemos. Licenciada, Sí. ¿cree usted que me parece positivo a mí esta propuesta, pero habría que ver ya un borrador y saber exactamente cuáles van a ser las modificaciones y alcance de esta ley orgánica? Pero coincide con un año político. ¿Cree que esto tenga también un tinte político? Recordamos, por ejemplo, el caso del presidente en ese entonces del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, que él aprobó una ley que prohibía a los presidentes del Congreso, una reforma que se hizo, prohibía a los presidentes del Congreso lanzarse a la presidencia. En ese momento él aprobó, pero dijo, bueno, yo solo la apruebo, no es retroactivo, no me aplica, y él continuó con su carrera y bueno, ahora es presidente, pero no duró ni 3 años y después se declaró inconstitucional esta modificación y regresamos a lo anterior. Y es decir, solo se dio en una coyuntura, en un año político y sirvió para catapultar imágenes. ¿Cree que esta situación también pueda ir por ahí, por esta...? Bueno, otro testimonio, como dice Wolfgang. Nosotros en el Congreso aprobamos el asunto de que los presidentes del Congreso no pudieran aspirar, por lo menos en el periodo en el que son presidentes del Congreso, a una candidatura presidencial. Y curiosamente, lo que usted dice es verdad, no se le aplicó a nadie, porque el que estaba de presidente no se le podía aplicar porque no tenía efecto efectivo. Cuando llegó el siguiente presidente, lo primero que hizo fue solicitar que se declarara inconstitucional esa medida, aun y cuando su partido también había estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese momento que se hizo la reforma se estaba utilizando políticamente, ¿verdad? Entonces estaba dando la imagen de que es una persona transparente, de que es una persona que no está de acuerdo en que se usen los fondos de Congreso para campaña política. Pero después, cuando vienen otros intereses, que era de lanzarse el que estaba de presidente del Congreso a la presidencia de la República, entonces es que se declara inconstitucional esta reforma. Entonces a mí no me extrañaría que esto tuviese también carácter o que tenga una orientación política bastante clara, en el sentido de querer mandar un mensaje de que este Congreso sí es un Congreso que está dispuesto a reformar el reglamento, que sí está dispuesto a que haya más apertura, a que la ciudadanía sea más escuchada, a que haya más auditoría social, pero recuerde que no se le va a aplicar a ninguno de estos diputados, sino que lo están haciendo para otros, para el próximo. Entonces, siempre, yo no, sin ánimo de ser prejuiciada, creo que
no podríamos alejar de nosotros la idea de que lógicamente tiene una clara orientación política y más que todo también para mandarle un mensaje a la población de que este presidente del Congreso sí está haciendo las verdaderas reformas, sí, o sí tiene esas intenciones. Entonces, todo tiene un fin político, ¿no? Sí, no hay duda. Lamentablemente, dadas las experiencias, uno es mal pensado, quizás no uno duda de la buena fe, pero las buenas ideas después se transforman. Por ejemplo, este Congreso, siempre el presidente promueve que él ha sido el que ha liberado, por ejemplo, ha tratado de imprimirle transparencia al Congreso Nacional y menciona de que se pasó del voto manual, prácticamente que se levantaba la mano cada diputado en las votaciones, a un voto electrónico, pero en la práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Votan diputados que ni llegaron tan siquiera. No hay nadie en la mesa y en el curul y aparece que votó, entonces se dan una serie de irregularidades que dice, bueno, uno lejos de modernizar al Congreso Nacional, más le facilita el tipo de fraudes, por así decirlo, que nunca quedan aclarados. Habla, por ejemplo, de que por la transparencia tiene el Congreso su propio canal, nos parece muy bien, pero imprimen solo las sesiones, transmiten solo las sesiones prácticamente en que aparece el presidente del Congreso. Y si se mete usted a la página de internet del Congreso Nacional, prácticamente va a ver solo la foto del presidente, de Juan Orlando Hernández, y toda la noticia relacionada solo a Juan Orlando Hernández, a pesar de que el Congreso está compuesto por 128 diputados, no solo el diputado presidente. ¿Cree que también puede ser por un tinte político en que pueda tener algo de positivo si se revisa bien el borrador? Mire, yo creo, Marvin, que el problema fue haber retrocedido siglos cuando se dio al traste con la reforma constitucional, que a mi juicio estuvo bien hecha. Cuando se reforma la Constitución y se prohíbe no solo al presidente del Congreso, sino al presidente de la Corte Suprema, al jefe del Estado Mayor, en aquel tiempo jefe de las Fuerzas Armadas, y se hacen todos esos cambios, se modifican, se hacen respondiendo también, ¿recuerdas, Doris?, a una decisión que tomó la sociedad hondureña plasmado en un documento firmado por 92 instituciones, en un acto donde se invitó al cuerpo diplomático, a la sociedad civil organizada. Todo el mundo estaba ahí en un hotel de la ciudad capital y yo siempre recuerdo, a veces con dolor porque lo manipulamos, el himno nacional se cantó con fervor en esa oportunidad. Y cuando en el Congreso Nacional, como en muy pocas ocasiones se canta el himno nacional cuando se termina de aprobar una ley de trascendencia nacional, como se hizo, por ejemplo, con la ley orgánica de la universidad, que transformó totalmente esa estructura anacrónica y corrompida que había. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vienen los intereses, o sea, el Congreso no actúa espontáneamente en aquella oportunidad con Pineda Ponce, sino que responde a un convenio casi popular que había, recibe el beneplácito de la sociedad y uno dice, nos liberamos ya de este fantasma, porque no nos olvidemos, recorramos a la historia, que cada vez que un presidente del Congreso ha optado por la candidatura de su partido, siempre ha habido conflictos. No nos olvidemos del conflicto serio que hubo entre Vidal Morales y Modesto Rodas Alvarado, entre Carlos Orbín Montoya y el presidente Ascona, entre Bimbú y el presidente... Reina era. No. Suazo Córdoba. Suazo Córdoba. Ahora, en esta oportunidad, aparentemente hay un concordato entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, pero no es correcto, no es político, no es estratégico para el país, no es conveniente para un país, cualquiera que sea, y particularmente un país como Honduras, donde existen tantas desviaciones en la operación de las instituciones, que se permita que se pueda abusar de ellas. Y eso es precisamente lo que llevó a la modificación de la Constitución. Estar pensando que en la experiencia denotaba que cada vez que había una
aspiración política del presidente, lo hubo con el presidente de la Corte Suprema en un momento, aquel señor que se falleció en un accidente de aviación, Ávila era, también que ambicionaba Era presidente de la Corte. Era presidente de la Corte, y entonces ahí se dio al traste con todo el orden que debe haber en una administración pública general. Entonces, esto es importante porque, y voy a tomar un segundito más para explicar, cuando el presidente Lobo toma posesión, uno de los primeros actos que se hacen es ratificar la reforma constitucional. La reforma que se ratifica en su periodo. Es cierto que se empezó en tiempo de Pineda Ponce. Pineda Ponce. Se ratifica y esto es testimonio también. Me tocó participar en reuniones privadas, no oficiales, sino de amistades, en los primeros 2 años, año y medio, 2 años del presidente Lobo. Y el presidente Lobo en el Congreso se molestaba enormemente cuando alguien le decía que él era el hombre. Porque los vampiros de la política, que son los que triunfan al final, andan merodeando, esos no se mueren nunca. Los mismos vampiros que rodearon al general Carías en los 40 y rodearon a Villas Morales y estuvieron por ahí, esos siguen vivos. Y rodearon también, los vampiros de la política, a los aspirantes. Al igual que deben de estar ahí alrededor de Juan Orlando Hernández también. ¿Y qué ocurre? Le meten en la cabeza a él que él no le podían aplicar la reforma constitucional porque él ya era presidente del Congreso. Y que la ley no tiene efecto retroactivo. Sí, claro, pero esa era una aberración jurídica. Y lamentablemente el Partido Liberal se quedó callado porque era también en la mayoritaria. Y la Corte principios morales y no dijeron nada en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque mi posición era, cuando el presidente Lobo me preguntaba en aquel tiempo, éramos compañeros y muy buenos compañeros de Congreso, y me preguntaba mi opinión, le decía, no te dejes engañar, porque la Constitución habla, una palabra clave en ese sentido era, no podrá ser candidato, oiga bien, no podrá ser candidato quien ostente la presidencia de ABCD. Entonces, la pregunta es esta, ¿cuándo se es candidato? Se es candidato cuando el Tribunal Nacional de Elecciones lo inscribe y le entrega su... Ahí es candidato. Antes de eso es precandidato. Pero la Constitución decía, no podrá ser candidato. ¿Cuál es la ley que está en vigor en el momento en que se va a ser candidato? Precisamente la reforma, que decía que no podía ser. Entonces no podía ser candidato. Exacto. No era asunto de retroactivo. No que yo ya era diputado. La ley no le dice que no puede ser diputado. La ley dice que renunciar a la presidencia. La ley dice que usted no puede ser candidato. Usted no puede ser, dice, candidato a la presidencia de la República si ocupó en el periodo de esa elección de alguna manera, y eso era para que no pidieran permiso 6 meses antes y pusieran a un vicepresidente afín. Entonces, ¿y qué ocurre después cuando el presidente Micheletti tiene las aspiraciones igual, verdad? Los mismos vampiros de la política, los que rodean precisamente a los dirigentes, lo enganchan de que era inconstitucional. Entonces mi gran pregunta era, ¿por qué abrazamos, y yo estoy seguro que Doris tuvo los mismos pensamientos, por qué abrazamos esa reforma? Porque esa reforma no distorsionaba, no derogaba, no disminuía y de ninguna manera alteraba a los pétreos. Lo que hacía era enriquecer. Y si le preguntan a alguien, mire, ¿usted acepta que le enriquezca esta oferta que le estoy haciendo? ¿Quién va a decir que no? ¿Qué pueblo se va a oponer a eso? Sí. Lamentablemente, eso fue lo que ocurrió y estamos en este rollo. Sí. ¿Qué pasó con el presidente Lobo? Por ahí corre el rumor, ha circulado desde hace muchísimos años el rumor en el Congreso, que hay como una especie de maldición, en el sentido de que los presidentes de los congresos nunca salen presidentes de la República. Y si vemos el tracto sucesivo veremos que eso ha ocurrido, excepto con el presidente Flores.
el presidente Flores, siendo presidente del Congreso, gana la presidencia de la República por circunstancias muy especiales. Entonces, si eso continúa, esa... Bastante, pero al final siempre predomina la figura del presidente. No, yo coincido totalmente con Doris, además lo que está exponiendo Doris es más que todo un testimonio, no es una opinión, sino es un testimonio de los 3 periodos que estuvo, en los cuales yo compartí con ella precisamente esos tiempos. El Congreso reviste en su modo de operar las características que le imprime el presidente. Ese es el problema. Cuando hemos tenido presidentes del Congreso que son abiertos, que permiten la participación, que escuchan, que son respetuosos, entonces usted tendrá un Congreso participativo, un Congreso que aporta, un Congreso que se da a respetar, porque respeta. Realmente se regulen en la nueva ley orgánica y que se superen una serie de problemas que hay en el actual reglamento. Estaría de acuerdo, por ejemplo, que se rotara, que sea anual el presidente del Congreso y que se rote en los diferentes partidos políticos por un año. Bueno, yo pienso que no debería ser una rotación así mecánica, porque eso también es un poco arriesgado, sino que debería ser una rotación considerando los méritos y considerando también la trayectoria de los diputados y las diputadas del Congreso Nacional de la República, porque si no se convierte en una cosa mecánica y es bastante arriesgado que solo porque le toca a un partido X vaya a dirigir el Congreso a alguien que no tenga la capacidad y los méritos suficientes. Entonces en eso de las rotaciones habría que tener cuidado. Luego me parece que la Junta Directiva tiene que tener un rol de formar un equipo con el presidente del Congreso, que hasta el momento, por lo menos en los 3 periodos que yo estuve, no sé, del compañero Olman, y ahora se siente que realmente no es una junta directiva, no es un cuerpo colegiado. No, lo mismo, yo he conversado con varios de ellos que están en la junta directiva, y le digo, ¿es cierto que va a tratar otra cosa? A saber, nosotros no sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la misma directiva, que es la que supuestamente debería de orientar el trabajo legislativo, ignora cuáles son los temas a tratar, entonces definitivamente ¿qué podemos esperar del resto del Pleno del Congreso? Sí, su opinión sobre esto, y es muy cierto, igual por ejemplo hay creo que 3 o 4 vicepresidentes, y bueno, la Junta Directiva se nutre... Donde realmente los poderes son omnímodos, quien decide todo es el presidente del Congreso. Hay una junta directiva, pero que ni a veces la misma junta directiva conoce cuál es la agenda que se va a tratar. Eso porque ellos mismos, los mismos directivos han dicho que no la conocen, mucho menos el Pleno, que es el resto de los diputados y diputadas. De manera antojadiza también el presidente del Congreso tiene facultades para poder manejar el presupuesto, para poder asignar fondos, para poder incorporar diputados suplentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo me recuerdo que nosotros cuando estuvimos ahí en el Congreso presentamos en 2 oportunidades cambios al reglamento del Congreso. Ahora se habla de una ley orgánica. Pues ojalá que el enfoque de esa ley orgánica, porque el problema no es que sea reglamento o ley, sino que el enfoque de esa ley orgánica realmente vaya orientada a combatir esos poderes omnímodos que existen ahí, esa, podríamos decir, falta de capacidad del mismo resto de los diputados de poder darse cuenta cómo se están utilizando los fondos, no hay una rendición de cuentas permanente, las asignaciones que se dan a los diputados se hacen de forma que si responden a los intereses de quien está a la cabeza del Congreso, son apoyados, y si no, no. Entonces, ojalá que todas estas cuestiones